Le dije te amo a mi esposa todos los días durante 6 años, sabiendo que no era cierto. No sé en qué momento empecé a decir cosas sin sentirlas. Quizás fue desde el principio, o tal vez fue un cambio tan gradual que nunca identifiqué el instante exacto en que un te amo se convirtió en parte de mi rutina. Cómo preparar café por la mañana o asegurarme de apagar todas las luces antes de dormir. Lo único que sé es que durante años esas palabras salían de mi boca como un gesto automático, sin detenerme a pensar si realmente las estaba sintiendo. Y ahora, sentado en esta habitación tranquila del centro médico, escuchando el sonido suave de un monitor y el murmullo de los pasillos, es que estoy empezando a entender lo que significa amar de verdad. Justo cuando siento que ya no tengo tiempo para aprovecharlo como debería. Mi nombre es David, tengo 42 años y llevo casi 11 casado con Elena para todos. Somos la pareja soñada, en fotos perfectas, viajes bonitos, cenas de aniversario en lugares elegantes. Mis amigos siempre nos mencionan como su inspiración. Mi familia dice que somos un ejemplo de madurez y de unión. Desde fuera parece una historia ideal, pero la verdad es mucho más complicada. Yo no llegué al matrimonio por un amor profundo y arrollador. Llegué por miedo. Miedo a quedarme solo, a sentirme rezagado mientras todos mis amigos formaban familias. Miedo a las visitas a mis padres y a la pregunta de siempre: ¿cuándo nos darás nietos? Elena apareció justo en ese momento de mi vida en el que pensaba más en no fallarle a los demás que en ser honesto conmigo mismo. Y ella era todo lo que cualquiera consideraría perfecto e inteligente. Trabajadora, dulce, con metas claras. Era alguien con quien era fácil construir una vida estable. Y eso, en aquel entonces, me pareció suficiente. Nunca sentí esa chispa que describen en los libros o en las películas. Lo que sentí fue tranquilidad, y me convencí de que la tranquilidad era simplemente la forma madura del amor. Nuestra vida juntos funcionaba, repartíamos las tareas, compartíamos series, salíamos con amigos, planificábamos vacaciones. Nada era extraordinario, pero tampoco había problemas. La rutina era tan cómoda que nunca me animé a cuestionarla. Y todos los días, sin falta, yo le decía te amo. Lo decía por la mañana, antes de irme al trabajo, en llamadas rápidas durante el día, en la noche, cuando apagábamos la lámpara de la mesita. Con el tiempo, esas palabras se volvieron parte del paisaje sonoro de la casa, como el tic-tac del reloj o el zumbido del aire acondicionado. Pero pasaron los años, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Elena comenzó a hablar más seriamente de la idea de formar una familia, y cada vez que lo mencionaba, una sensación incómoda me recorría el pecho. No era un simple miedo a la responsabilidad, era algo mucho más profundo. La idea de construir una familia entera sin estar enamorado, de verdad me hacía sentir que todo sería una mentira gigantesca. Ella me hablaba con una ilusión que le brillaba en los ojos, y yo, cobardemente, inventaba excusas. Más adelante, cuando estemos más estables, cuando tengamos una casa más grande, con el tiempo, mis excusas empezaron a dolerle. Empezaron las discusiones, los silencios incómodos en la cena, las lágrimas que yo no sabía cómo consolar sin sentirme un completo impostor. En lugar de enfrentar mi verdad, me escondí en el trabajo. Empecé a pasar más horas en la oficina, aceptaba proyectos extra, hacía lo que fuera para evitar la conversación. No es que buscara una aventura, no, pero sí buscaba un respiro del peso que sentía cada vez que llegaba a casa. A veces, una charla amable con alguien nuevo en una reunión me hacía pensar, ¿y si esto era lo que debía haber sentido con Elena? Pero nunca crucé esa línea. Solo me perdía en mi mente, imaginando vidas alternativas que sabía que nunca iban a existir. Y aún así, cada noche, religiosamente,
Le decían te amo. Era la misma frase de siempre, pero se sentía cada vez más hueca, más distante, hasta que la vida, de repente, decidió darme un giro que jamás esperé. Fue un martes lluvioso. Recuerdo el sonido de la lluvia contra la ventana. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, mirando a la nada. Cuando levantó la mirada y me vio entrar, su expresión me atravesó el alma. No era enojo, no era frustración, era algo más profundo, como si hubiera llegado al límite de su fuerza. Me dijo que llevaba días sintiéndose mal y que había ido al médico. Su voz tembló cuando pronunció las siguientes palabras. Me dijo que los resultados no eran buenos, que tendría que enfrentar un proceso largo, muy delicado, lleno de cuidados y tratamientos. En ese instante, el tiempo se detuvo. Todo a mi alrededor se silenció. La vi vulnerable como nunca antes, tratando de mantenerse firme mientras me lo contaba. Vi en sus ojos un miedo sincero, un miedo que yo, egoístamente, no había notado porque estaba demasiado ocupado pensando en lo que yo sentía o dejaba de sentir. Me acerqué y la abracé sin pensar. Y por primera vez, en muchos años, ella se aferró a mí como si yo fuera su único lugar seguro en el mundo. Esa noche, cuando nos acostamos, se acurrucó a mi lado como lo hacía cuando recién nos casamos. Podía sentir su respiración temblar contra mi pecho. Sentí como me buscaba en la oscuridad para sentirse protegida. Y yo, que había vivido años enteros en piloto automático, me quedé despierto durante horas, pensando en todo lo que había dado por sentado. En la oscuridad de la habitación, ella susurró un te amo. Gracias por quedarte conmigo. Y yo le respondí lo mismo que siempre. Yo también te amo. Pero esta vez, algo se quebró dentro de mí, porque entendí que ella siempre había amado de verdad, con entrega, con paciencia, con una fe ciega en nosotros. Y yo había estado presente solo a medias. Había dicho las palabras, pero nunca las había vivido realmente. En ese silencio profundo, por primera vez en mi vida, entendí lo que significa amar. Significa estar, incluso cuando no sabes qué hacer o qué decir. Significa acompañar, incluso cuando tú mismo tienes miedo. Significa valorar a la persona que te eligió sin que tú entendieras la magnitud de ese regalo. Y ahora, mirando todo en perspectiva, desde esta sala de espera, solo deseo una cosa con toda mi alma: que no sea demasiado tarde para demostrarle el amor que recién estoy aprendiendo a sentir. Los siguientes días fueron un torbellino de citas médicas, segundas opiniones, llamadas a familiares. La madre de Elena vino a quedarse con nosotros. Mis padres llamaban constantemente, los amigos enviaban mensajes de apoyo. Todo el mundo nos trataba con esa delicadeza especial, reservada para personas en crisis. Y yo interpretaba el papel del esposo devoto a la perfección. Iba a todas las citas, tomaba notas meticulosas, investigaba sobre cáncer de ovario hasta la madrugada, cocinaba comidas saludables, sostenía la mano de Elena durante las conversaciones difíciles con los oncólogos. Por fuera, era el compañero ideal, pero por dentro, me sentía como un fraude total, porque la verdad es que mi primer pensamiento, en ese segundo cuando Elena dijo cáncer, no fue terror por perderla. Fue: ¿qué significa esto para mí? ¿Tendría que cuidar de ella durante años? ¿Quedaría atrapado en este matrimonio, no por elección, sino por obligación moral? ¿Cómo se vería si la dejaba durante su batalla contra el cáncer? Me odiaba por estos pensamientos. Me odiaba profundamente. Pero no podía evitarlos. Aparecían sin invitación, recordándome qué clase de persona realmente era bajo la máscara de esposo cariñoso. La cirugía estaba programada para 3 semanas después. Palabras médicas complicadas para decir que le quitarían los ovarios, el útero y cualquier otro tejido donde el cáncer se hubiera diseminado. El doctor explicó todo con una voz tan calmada, como si describiera el cambio de aceite de un auto
y no la mutilación del cuerpo de mi esposa. Elena lloró esa noche, no por el cáncer, sino por los hijos que ahora nunca tendríamos. La decisión le había sido arrebatada de la manera más cruel. Y yo, que había pasado años poniendo excusas para no tener hijos, ahora tenía que consolarla por esa pérdida. Lamento no haberlo hecho antes, le dije, sosteniéndola mientras lloraba. Lamento haber esperado tanto. Y lo lamentaba de una manera retorcida. Lamentaba haberle quitado esa opción con mis miedos y dudas. Pero aún no la amaba. Sentía culpa, responsabilidad, compasión, pero no amor. No el amor que debería sentir por mi esposa. La noche antes de la cirugía, Elena me pidió que me acostara a su lado, que la sostuviera. Tenía miedo de no despertar, miedo de morir a los 34 años. ¿Fui feliz?, me preguntó en la oscuridad. ¿En nuestro matrimonio fui feliz? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Por supuesto, mentí. Fuimos muy felices juntos. Ella suspiró, satisfecha, y se durmió en mis brazos. Yo me quedé despierto toda la noche, preguntándome qué tipo de persona puede mentirle tan fácil a alguien que enfrenta la muerte. La cirugía duró 7 horas. Cuando finalmente salió el cirujano, su expresión era neutral. La cirugía fue exitosa en lo que pudimos remover, explicó. Pero el cáncer estaba más diseminado de lo que las imágenes mostraban. Va a necesitar quimioterapia agresiva, palabras que sonaban como una sentencia de muerte. Cuando me dejaron verla, se veía diminuta en esa cama de hospital, pálida, conectada a máquinas. Abrió los ojos e intentó sonreír. «Todavía estoy aquí», susurró. «Todavía estás aquí», repetí. «Te amo», dijo ella. «Como siempre». «Yo también te amo», respondí yo. «Como siempre». La quimioterapia comenzó 3 semanas después. 6 ciclos de veneno cada 3 semanas. El oncólogo resumió los efectos secundarios con honestidad brutal. Básicamente, se va a sentir como si tuviera la peor gripe de su vida, constantemente, durante meses. Y así fue. Vomitaba sin parar. Perdió 10 libras en 2 semanas. Su piel se volvió grisácea. Me convertí en su cuidador de tiempo completo. Su cabello comenzó a caerse después del segundo ciclo. Mechones en la almohada, en la ducha. Una mañana me encontró llorando en el baño, sosteniendo un puñado de su hermoso cabello oscuro. «Hay que raparlo», dijo con voz decidida. «Terminemos con esto de una vez». Esa noche, en nuestro baño, rapé la cabeza de mi esposa mientras ambos llorábamos. Ella, por la pérdida de su identidad. Yo, por razones que no entendían, culpa, tal vez, o quizá, finalmente, los primeros destellos de algo más profundo. Sin cabello, se veía tan vulnerable que algo se rompió dentro de mí. Y entonces, gradualmente, como el cambio de estaciones, empecé a notarla de verdad. Notaba cómo, a pesar de sentirse horrible, siempre me preguntaba cómo había sido mi día, cómo se disculpaba por ser una carga, cómo sonreía a mis chistes malos. Empecé a ver su fuerza, la fuerza de enfrentar cada día, sabiendo que podría ser uno de los últimos, y empecé a verme a mí mismo, el cobarde que había pasado años fingiendo, demasiado egoísta para irse. Pero también me vi levantándome a las 3 de la mañana para ayudarla, investigando dietas anticáncer, leyéndole artículos tontos para distraerla. Me estaba convirtiendo en el esposo que siempre debía haber sido. El 4.º ciclo fue brutal. Una infección la mandó al hospital por 1 semana. Dormí en una silla junto a su cama, despertando con cada pitido. Una noche, me encontró mirándola. «¿Por qué te quedas?», preguntó suavemente. «Podrías irte. Nadie te culparía. Esto es horrible. No soy la mujer con la que te casaste. Probablemente voy a morir. ¿Por qué te quedas en?». Quería la verdad. Por primera vez, consideré decirle todo que no la amaba, que me quedé por miedo y conveniencia. Pero mirándola, tan frágil, no pude. Sería demasiado cruel, y porque, en algún lugar profundo, me di cuenta de que tal vez
La verdad estaba cambiando. Me quedo, dije lentamente, porque cuando casi te pierdo, me di cuenta de que no puedo imaginar mi vida sin ti. Me quedo porque cuando te miro, especialmente ahora, veo a la persona más valiente que he conocido. Me quedo porque hice una pausa, sintiendo las palabras, verdaderas por primera vez en años. Porque te amo, realmente te amo, y al decirlas, supe que eran ciertas. No completamente, pero era un comienzo, una chispa de algo genuino, naciendo en el sufrimiento compartido. Ambos lloramos, y nos sostuvimos, el uno al otro, en esa habitación de hospital, en nuestro pequeño momento de verdad. Después de 6 ciclos de quimioterapia, llegó el momento de la verdad. PET scan, CT scan, marcadores tumorales. Elena estaba nerviosa, yo también. Habíamos luchado durante 6 meses. Necesitábamos saber si había valido la pena. La espera por los resultados fue una tortura. 3 días que se sintieron como 3 años. Elena apenas comía o hablaba, solo miraba por la ventana, preparándose para lo que fuera. Cuando finalmente nos sentamos frente al oncólogo, apreté fuerte la mano temblorosa de Elena. Las noticias son buenas, dijo el doctor, y ambos soltamos un aire que no sabíamos que estábamos conteniendo. Los tumores se habían reducido significativamente. Los marcadores tumorales estaban bajando. Era exactamente lo que queríamos escuchar. Buenas noticias, en esperanza, la posibilidad de un futuro. Pero entonces vino la parte complicada. Sin embargo, no podemos decir que esté en remisión completa. Todavía hay enfermedad residual. Vamos a continuar con quimioterapia de mantenimiento para mantener el cáncer controlado. No curada, controlada, una enfermedad crónica, esperando la oportunidad de crecer de nuevo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Elena con voz temblorosa. El doctor hizo esa expresión que hacen los médicos cuando les preguntan lo imposible. Es difícil decir. Con el tratamiento podríamos hablar de años. Algunos pacientes viven 5, 10 años o más, otros menos. No podemos predecir con certeza años en tal vez. Salimos de esa cita con una extraña mezcla de alivio y desilusión. Alivio, porque no era una sentencia inmediata. Desilusión, porque no era la cura milagrosa que esperábamos en secreto. Esa noche, en la oscuridad, Elena habló. Quiero vivir plenamente, dijo. Realmente quiero aprovechar cada día. Vas a hacerlo, le aseguré. Quiero hacer cosas que siempre posponía. Quiero viajar, quiero aprender italiano. Quiero pintar, aunque sea terrible en ello. En ello quiero un tiempo. Quiero aprovechar cada momento que tengamos. Entonces, vamos a hacerlo, dije con determinación. Cada día que tengamos, vamos a vivirlo de verdad. Y así comenzó nuestro renacimiento. Elena empezó la quimioterapia de mantenimiento una vez al mes. Los efectos secundarios eran más manejables, aunque su cuerpo llevaba las marcas permanentes de la batalla. Su cabello volvió a crecer, pero diferente. Pero su espíritu brillaba más que nunca. Hizo una lista de sueños y empezamos a cumplirlos. Clases de italiano, los martes por la noche. Un viaje a Italia ese verano, recorriendo Roma, Florencia, Venecia. Adoptamos un perro, un Golden Retriever llamado Sol, que llenó nuestra casa de alegría. Elena empezó a pintar acrílicos vibrantes, llenos de vida y color. Y yo me enamoraba más cada día. Es extraño describirlo. No hubo un momento específico. Fue como despertar lentamente y darse cuenta de que el mundo se veía completamente diferente. Me enamoré de su risa, que ahora era con todo su ser, como si cada momento de alegría fuera un regalo. Me enamoré de su valentía al enfrentar cada cita médica. Me enamoré de su generosidad, siempre ofreciendo palabras de aliento a los demás, a pesar de su propia lucha. Me enamoré de las pequeñas cosas en su mano, buscando la mía al ver películas. Su canto desafinado en la cocina, las notas adhesivas con chistes malos que me dejaba. Empecé a decir te amo y a sentirlo de verdad. Las palabras ya no estaban vacías. Con este amor vino el arrepentimiento por todos los años que no estuve presente, por todas las veces que estuve físicamente ahí,
pero emocionalmente distante, y vino el miedo. No el miedo abstracto a estar solo, sino el miedo profundo de perderla, a ella, Elena. Pasamos 2 años hermosos así. 2 años de vivir intensamente. Los escaneos mostraban enfermedad estable. Empezamos a creer que tal vez tendríamos más tiempo. Entonces, una tarde de primavera, Elena mencionó un dolor en la espalda que no se iba. El oncólogo ordenó pruebas. El cáncer había progresado. Esta vez, a los huesos en etapa 4. Podemos intentar tratamientos más agresivos, explicó el doctor, pero solo prolongarían el tiempo. No curarían la enfermedad. Y serían muy difíciles. Elena y yo nos miramos. Ya habíamos hablado de esto. ¿Cuánto tiempo sin tratamiento agresivo?, preguntó ella, con calma. ¿Meses? Tal vez hasta 1 año. Esa noche, en el jardín, Elena tomó mi mano. Ya pasé por el tratamiento intensivo una vez. Ahora, quiero calidad, no solo cantidad. Quiero disfrutar las puestas de sol, reírme con nuestros amigos, terminar mis pinturas. Entiendo, dije, aunque mi corazón gritaba que luchara. No estoy rindiéndome, continuó. Estoy eligiendo cómo quiero vivir mis últimos capítulos. Con dignidad, con alegría, contigo. Y así comenzó la fase final, cuidados paliativos. Control del dolor. Elena se fue debilitando gradualmente, primero un bastón, luego una silla de ruedas. Convertimos la sala en un espacio acogedor para ella, con la cama, mirando al jardín. Le leía sus libros favoritos. Veíamos películas clásicas. Sol se acostaba pacientemente junto a su cama. Mirábamos álbumes de fotos, y ella compartía historias de su infancia. Cuéntame cuando te diste cuenta de que me amabas de verdad, me pidió un día. Respiré hondo. Al principio, cuando nos casamos, pensé que lo que sentía era amor, pero era más bien comodidad, incompatibilidad. Pero cuando te enfermaste, cuando vi tu fuerza, tu gracia, tu capacidad de encontrar alegría, algo cambió en mí, Nan. Empecé a verte, realmente. Tomé su mano. Me enamoré de ti en los momentos más inesperados, viendo cómo enfrentabas cada desafío, y me di cuenta de que había sido un tonto al no ver esto desde el principio. Desperdicié tiempo. Mi voz se quebró. Tiempo que podríamos haber pasado realmente conectados. Pero quiero que sepas que estos últimos años, amándote de verdad, han sido los más significativos de mi vida. Me enseñaste a amar sin reservas. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Gracias por ser honesto. Y gracias por amarme. Ahora tuvimos estos años hermosos, auténticos. Y eso es más de lo que muchas personas tienen. No es suficiente tiempo, protesté. Nunca habría sido suficiente tiempo, respondió con sabiduría. Lo que importa es que el tiempo que tuvimos fue real. Fue nuestro. Su familia y amigos vinieron a despedirse. Elena enfrentó cada despedida con una gracia increíble. Los últimos días fueron tranquilos. Dormí a la mayor parte del tiempo, sin dolor. Una noche, tuvo un momento de claridad. Me miró con esos ojos que había aprendido a amar tan profundamente. Gracias por este viaje, susurró, por amarme, por estar aquí. Gracias a ti, respondí, por enseñarme a amar, por ser la persona más increíble que he conocido. Sonrió, apretó mi mano débilmente y cerró los ojos. Esa fue nuestra última conversación. Se fue pacíficamente 2 días después. Aunque mi corazón se rompió ese día, también supe que había sido transformado por completo. El hombre que era cuando la conocí, cerrado, incapaz de amar profundamente, ya no existía. Elena me había cambiado. 6 meses después, vivo con esa gratitud, con el arrepentimiento por el tiempo que desperdicié y con el amor profundo que nunca desaparecerá. Si alguien escucha esto y se reconoce en mis errores iniciales, por favor no esperen. El amor real requiere valentía y presencia total. Aprendí esta lección de la manera más difícil, pero la aprendí y ahora vivo
diferente. Soy diferente. Elena me dio ese regalo, incluso mientras se iba, y por eso, a pesar del dolor, estaré eternamente agradecido. El amor llegó tarde para mí, Anne, pero cuando llegó, lo cambió todo. Elena entró en su última semana a finales de agosto. El dolor se había vuelto inmanejable, incluso con dosis altas de morfina. Dormía la mayor parte del tiempo, despertando solo por breves momentos de lucidez. El equipo de cuidados paliativos nos preparó para el final. Usaron palabras suaves, como transición y dejarla ir, pero todos sabíamos lo que realmente significaban. Su familia vino a despedirse. Amigos vinieron, todos lloraron, dijeron palabras hermosas, compartieron recuerdos, y luego se fueron, y quedamos solo ella y yo, como siempre debió haber sido desde el principio. En su penúltimo día, Elena tuvo un periodo de lucidez inusual. Me llamó a su lado. Sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en días. David, dijo con voz débil pero firme, quiero que seas feliz cuando me vaya. No puedo pensar en eso ahora, dije mientras las lágrimas ya corrían por mi cara. Tienes que hacerlo, insistió. Quiero que vivas, quiero que encuentres a alguien más. Eventualmente, quiero que tengas la vida llena de amor que ambos merecemos. No quiero a nadie más, ante quiero a ti, y me tienes. Sonrió débilmente. Siempre me tendrás, pero también mereces un futuro. Prométeme que intentarás ser feliz. Prométeme que no desperdiciarás tu vida en culpa y arrepentimiento. Te lo prometo. Mentí, porque era lo que necesitaba escuchar. Y David, gracias por los últimos años, por amarme al final. Fueron los mejores años de mi vida. Valió la pena todo el dolor. Se durmió después de eso y nunca volvió a despertar completamente. Su respiración se volvió irregular, trabajosa. Las enfermeras dijeron que probablemente solo tenía horas. Me acosté en la cama junto a ella, sosteniéndola con cuidado, susurrando palabras de amor en su oído. Le conté sobre todos los futuros que imaginaba para nosotros. Las vacaciones que tomaríamos, los nietos que no tendríamos, pero que ella habría amado. Envejecer juntos, nuestras manos arrugadas todavía entrelazadas. Le dije, te amo 1000 veces. Y cada vez fue verdad. Cada vez salió de lo más profundo de mi alma. Cada vez fue todo lo que debió haber sido desde que la conocí. Elena murió a las 4:37 de la mañana, en una mañana de septiembre, con la primera luz del amanecer apenas comenzando a filtrarse por las ventanas. Su último aliento fue suave, casi imperceptible. Y entonces, ella se fue, y yo me quedé, sosteniendo su cuerpo todavía tibio, sollozando de una manera que nunca había sollozado antes, sintiendo como si alguien hubiera arrancado mi corazón de mi pecho. Las enfermeras fueron amables y profesionales. Llamaron al médico forense. Hicieron los arreglos necesarios. Eventualmente, se llevaron su cuerpo. Y yo me quedé solo en nuestra sala, que olía a enfermedad y muerte y amor perdido. Los días después del funeral son borrosos. La gente iba y venía. Decían cosas que supuestamente debían consolar, pero que solo sonaban huecas. Está en un mejor lugar, al menos ya no está sufriendo. El tiempo cura todas las heridas en mentiras. En todas mentiras. El tiempo no cura, solo te enseña a vivir con el dolor. Y han pasado 6 meses desde que Elena murió, y todavía me despierto buscándola en la cama. Todavía preparo café para 2 por costumbre. Todavía escucho su risa en habitaciones vacías. Pero lo más cruel de todo es que ahora sé lo que es el amor real. Sé cómo se siente amar a alguien tan profundamente que su ausencia es un dolor físico. Sé cómo se siente estar completamente presente con alguien, sin máscaras, sin fingimientos, solo amor puro y verdadero. Y sé que tuve ese amor durante tal vez 2 años de nuestra década juntos. 2 años de amor real contra 8 años de mediocridad emocional y mentira. Vivo ahora con 2 arrepentimientos que me consumen. El primero es, obvio, desperdicié años con Elena. Años que podríamos haber pasado realmente conectados,
realmente enamorados. Si solo hubiera sido más valiente, más honesto, menos asustado. Pero el segundo arrepentimiento es más oscuro, más difícil de admitir. Aparte de mí, agradece el cáncer, porque sin él, probablemente habríamos continuado en ese matrimonio tibio. Y sin amor, indefinidamente. Probablemente me habría despertado a los 60, mirando a una extraña, al otro lado de la cama, preguntándome dónde se fue mi vida. O tal vez, eventualmente, habría tenido una aventura, o nos habríamos divorciado, terminando en amargura, en lugar de amor. El cáncer, horrible y cruel como fue, me dio un regalo retorcido en mí. Me enseñó a amar a mi esposa. Me forzó a enfrentar mi propia cobardía emocional. Me mostró de qué era capaz cuando finalmente dejaba caer las paredes. Pero el precio de ese regalo fue su vida. Y ninguna lección, ningún crecimiento personal, ninguna transformación emocional vale ese precio. Así que ahora vivo en esta casa que compartimos, rodeado de sus pinturas terribles, y sus libros de italiano y las 1000 pequeñas cosas que dejó atrás. Vivo con el peso del amor que finalmente encontré, y la culpa de haber tardado tanto en encontrarlo. Vivo con la pregunta imposible de responder. ¿Es mejor haber amado al final que nunca haber amado en absoluto? No lo sé, honestamente. No lo sé. A lo que sí sé es esto: sí pudiera volver atrás, si pudiera hablarle a mi yo más joven, de 31 años, que estaba a punto de proponerle matrimonio a una mujer que no amaba, realmente le diría que espere, que estar solo es mejor que construir una vida sobre una mentira, que el amor real existe, aunque sea más difícil y más aterrador que conformarse con algo seguro y cómodo. Pero también le diría que algunas veces, si tienes muchísima suerte y muchísimo tiempo, puedes aprender a amar a la persona a quien le mentiste sobre tus sentimientos. Que el amor puede crecer en lugares inesperados, de maneras impredecibles. Que nunca es demasiado tarde para ser honesto, para ser valiente, para ser la persona que tu pareja merece. Hasta que sí, es demasiado tarde. Hasta que todo lo que te queda son recuerdos de un amor que llegó justo cuando estaba a punto de irse, y el conocimiento de que fuiste bendecido y maldecido al mismo tiempo. Le dije, te amo a mi esposa, todos los días, durante 6 años, sabiendo que no era cierto. Y luego le dije, te amo, todos los días durante 2 años, sabiendo que era más cierto que cualquier cosa que había dicho en mi vida. Y ahora no tengo a nadie a quien decírselo, excepto a su lápida en el cementerio, que visito todos los domingos, donde susurro las palabras a la tierra y espero, de alguna manera, que ella las escuche. Te amo, Elena, realmente te amo. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Lamento cada día que desperdicié. Y gracias por enseñarme lo que es el amor real, incluso cuando ya lo estaba perdiendo. Especialmente entonces, el amor llegó para mí cuando ya era demasiado tarde para disfrutarlo. Y ahora debo vivir el resto de mi vida sabiendo exactamente lo que perdí y exactamente de quién fue la culpa. No hay redención en esta historia. No hay final feliz. Solo un hombre de mediana edad que finalmente aprendió a amar a su esposa, justo a tiempo para verla morir, viviendo ahora con esa ironía cruel cada día. Si alguien escucha esto, si alguien se reconoce en mis errores, por favor, no esperes. No construyas tu vida sobre mentiras, incluso las mentiras cómodas que te dices a ti mismo sobre qué es suficiente. No asumas que el amor no importa tanto como la compatibilidad o la conveniencia, porque algún día, cuando sea demasiado tarde, te darás cuenta de que estabas equivocado, y ese conocimiento te perseguirá por el resto de tu vida. Yo lo sé, vivo con ello todos los días.